castigamos y reprendemos y desautorizamos todo espíritu contrario al tuyo. Todo espíritu de desobediencia que coloque desobediencia en el pueblo, lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Bendito Dios, a estar en estos 3 días de servicio que tiene tu iglesia, Señor. Dios, gracias te damos, Señor, por la obediencia que vas a poner en nuestros corazones, Señor. Que esto lo atesoremos, Dios mío, lo guardemos como algo muy grave en nuestras vidas. Oh, Dios mío, Daniel oraba 3 veces al día, Señor. Y tú, Dios mío, exaltaste a Daniel, Señor. Lo ayudaste en medio de un pueblo pagano, Señor. Pero tú lo levantaste y lo colocaste alto, Señor. Porque él, Dios amado, te honraba y con su oración 3 veces al día, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar en este. Ayúdanos. Porque así como nos comemos 3 comidas en el día, y aparte de las meriendas, Señor, también ayúdanos a poder lograr nuestras rodillas 3 veces al día, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Esta mañana estemos orando, hermanos, por un seminario. Queremos tener, yo recomiendo un seminario, pero mire que vamos a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Sé que yo, Sara, son 3 días, pero no que usted falle, hermano, sino que usted venga a estos 3 días de semana. Porque es muy importante, hermano, porque aprendemos muchas cosas. Bendito sea el Señor, gloria sea dada a Dios. Allá estaba nuestro pastor Ramiro Torres, allá estaba en San Marcos, estaba integrando unos seminarios estaban allá. Y también tenían campaña. ¡Qué bendición! Nuestro hermano, allá acompañado de mi hermano Jorge, fue a la campaña, ¿verdad? No pudo ir a los seminarios porque estaba ocupado, pero fue a la campaña. Ella se encontró con nuestro hermano Ramiro y fue un gozo, una alegría grande de encontrarse con nuestro hermano. Estamos hablando de ese tiempo, hermano, ¿verdad? Porque Dios le aparece siempre, ¿verdad? Y en él, o quién es el que va a venir a darle esos 3 días. Pero estemos orando, le estoy anunciando para que estemos orando, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros anhelamos las cosas llegan. Pero si no las anhelamos, dejamos Dios que Cristo va bien. Bendito sea el Señor. Con ustedes, nuestro pastor Lorenzo. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa mañana, estimados hermanos. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? ¿Estamos contentos? Gloria a Dios. Bríndele una sonrisa al Señor. Y a su hermano que está a su lado, bríndele una sonrisa allí. Y un fuerte aplauso para el Señor. ¡Amén! Gloria a Dios. Qué bendición, estimados hermanos, estar aquí nuevamente con ustedes en la casa del Señor, compartiendo de las maravillas de nuestro Dios. Amén. A su nombre, a su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Gloria a Dios. Hoy, estimados hermanos, disertamos en la palabra del Señor bajo el tema la iglesia primitiva.
la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Gloria al Señor. Sean bienvenidos los hermanos que nos visitan en esta mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios por los hermanos que nos visitan? Por los amigos que nos visitan. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sean bienvenidos a la casa del Señor, a esta hermandad, a esta iglesia que Dios, por su misericordia, nos permite, amén, estar aquí en la casa del Señor, en cada servicio, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Gloria a Dios. A todos nuestros hermanos que nos observan en los diferentes países de América, de Europa, de Asia, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en esta mañana: con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Capítulo 6, libro de Jeremías. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 6, versículo 16, leemos la santa y bendita palabra del Señor. Con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Amén. Dice la palabra: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Amado Dios y Padre celestial, delante de ti, Señor, tu santa y bendita palabra. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida. Permite, mi Padre, que en esta mañana de escuela dominical, al disertar en tu palabra, de tu Espíritu Santo sin medida en medio nuestro, mi Señor. Te lo pedimos, mi Padre, que mientras se predique esta tu santa y bendita palabra, señales, prodigios y milagros sean repartidos en medio de tu pueblo. Te damos las gracias, mi Señor. Amén y amén. Puede colocarse cómodo diciendo un gloria a Dios. Gloria a Dios. Confirmación. Amén. La iglesia primitiva. Mis amados hermanos, ciertamente la realidad del ser humano sobre la tierra no es buena en nuestros tiempos, ¿verdad? Vemos cómo a través de las noticias, en el diario vivir, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, cómo vemos que la conducta del hombre ciertamente no es la que Dios diseñó desde un principio que el hombre tuviera, ¿verdad? Maldad, muerte, odios, asesinatos, hurtos, todas estas cosas que hacen que nuestro corazón se lamente mucho por el estado actual de la humanidad. Y Dios diseñó un camino más excelente para el hombre, un sendero de vida, un sendero de abundancia en el espíritu, en el alma, un sendero donde el hombre pudiese gozar de esa plenitud y volver a ese diseño original con el cual Dios lo creó. Entonces, Dios empezó desde un principio a hablar a la humanidad a través de diferentes hombres, a través de diferentes siervos suyos durante el transcurso de la humanidad, hombres que no solamente a Dios le placía depositar en ellos o descender sobre ellos el Espíritu Santo,
sino que en ellos también de su corazón nacía la voluntad por inclinarse a amar y a atender la voluntad de un Dios creador, de un Dios que creó el universo, los cielos, la naturaleza y todo lo que vemos actualmente. Vemos entonces, estimado hermano, que en Dios puede estar toda la voluntad de Dios por bendecir y hacer de que el hombre sea feliz sobre la tierra. Pero hay una gran participación de nuestra voluntad, de nuestros procederes, de lo que nosotros somos como humanidad, nuestros deseos, nuestras formas, para entonces sí ser felices o no. Sin embargo, Dios vio que la humanidad, esa humanidad caída, para ella era imposible levantarse y hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios diseña en el cielo una redención, y una voz. Dios preguntó en el cielo, ¿quién irá en rescate por la humanidad? Por esta creación que es la única que fue creada por nosotros a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y entonces una voz retumbó en los cielos y dijo, yo iré. Era la voz del Hijo de Dios. Era la voz de aquel que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Tanto amor el Señor nos tuvo desde el principio que Él dispuso su vida, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre, siendo Señor, se hizo siervo. Él dispuso, mi amado hermano, desde la misma caída de nosotros los hombres, dispuso que Él, por su amor, por su infinito amor, iba a entregar su vida y todo lo de Él por amor a nosotros. Amén. Fuerte el aplauso para el Señor. Entonces Dios empezó a buscar entre los hombres que tuvieran un corazón para Él. Y vemos en el transcurrir de la historia unos y otros hombres que tuvieron ese corazón para Dios, un corazón para Dios. Y Dios usó a Noé, y Dios usó a Abraham, y Dios estuvo allá inclusive con Abel, el primero que murió sobre esta tierra, la primera sangre derramada. Y a través de ellos nos dio testimonios, nos dio palabras, vivencias, para inspirarnos hoy. Mire, lo maravilloso de esto es que a Dios le place preservar esos hechos históricos, esas palabras, esos testimonios, en el transcurso de más de 6,000 años. Recopilar el Señor toda esa información de esos hombres de Dios, y le plació a Dios condensar todos esos hechos, todas estas palabras, todos estos testimonios en este libro llamado la Biblia. Entonces nos encontramos de repente en un pasaje bíblico, en un tiempo de la historia, en un punto de la historia, donde aquel pueblo, porque Dios posteriormente diseñó un pueblo llamado Israel, para que fuese Israel el pueblo de Dios sobre la tierra, para que fuese el pueblo de Israel los portadores de los atributos, los portadores de la palabra de Dios, los portadores del conocimiento de Dios, los portadores del amor de Dios, los portadores del testimonio de Dios para las naciones. Una nación para que fuese testimonio y luz. Sin embargo, este pueblo falló. Este pueblo, después de ver tantas maravillas de Dios,
de ver cómo la mano de Dios los sacó de la esclavitud donde habían estado durante 400 años. Los pasó por el Mar Rojo de manera maravillosa, extraordinaria, sobrenatural. Los sostiene en el desierto, les provee, les sustenta y les muestra sus maravillas, su grande poder. Los cruza por el mar, por el río Jordán, y Dios les da las facultades a ellos, les da el respaldo de Él para que ellos pudieran vencer naciones más poderosas, ejércitos más poderosos. Dios los establece en una tierra, la tierra prometida. Y allí los asienta, les enseña, los establece y los bendice. Expande el territorio del pueblo de Israel y allí Dios los prospera. Habían pasado aproximadamente 4 reyes en Israel, y bastaron solamente 4 reyes para que el pueblo, la nación de Israel, se corrompiera. La nación de Israel empezase a tener sentimientos, pensamientos que no eran los de Dios. Y en primera instancia, ¿sabe qué es lo que hace el enemigo con este pueblo llamado Israel? Los divide, los divide. Y sabemos por la palabra que un pueblo dividido no puede vencer. Una casa dividida contra sí misma no puede vencer, no puede prevalecer. Entonces allí el enemigo, después de vencerlo, los debilita. Porque, mi amado hermano, la fortaleza no consiste en tener mucho dinero, o tener muchas armas, o tener muchas personas para formar ejército y defendernos. La fuerza consiste en tener a Dios en medio del pueblo. Que Dios se agrade del pueblo, que Dios se agrade de nosotros. En eso está la fuerza. Entonces, dice la palabra que ellos prosiguieron, se dividieron en 2 naciones, la nación del norte, la nación del sur, Israel y Judá, pero se corrompieron, pecaron contra Dios, empezaron a adoptar idolatría, prácticas que no agradaban a Dios, y empezaron a ser rebeldes contra Dios. Porque sí podemos comprender, estimados hermanos, que en algún punto de la historia podamos distraernos y desviarnos. Y allí no está completamente lo malo. Lo realmente malo está es que a pesar de habernos desviado, a pesar de nuestra distracción, nuestra negligencia espiritual, y nos hayamos apartado de Dios, Dios por su amor, aún así, hayamos lo que hayamos hecho, Él se acerca y nos hable, y nosotros no querramos obedecer, sino que por el contrario querramos ser rebeldes. Y esto es lo que vino a hacer esta nación de Israel. ¿Usted quiere confirmarlo conmigo? Váyase allí a Jeremías capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. A su nombre damos gloria. Jeremías capítulo 1. Versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Fíjese usted de quién trata allí, porque bueno, esta palabra la podemos tomar para nosotros, ¿verdad? También, no temas delante de ellos, cuando nos encontramos frente a enemigos, frente a circunstancias adversas, frente a influencias demoníacas. Pero yéndonos al contexto histórico, estas palabras Dios se las está dando a Jeremías, ¿verdad? ¿Y por qué le dice el Señor esto? Porque es que el pueblo se había vuelto tan rebelde que inclusive se había vuelto peligroso para los hombres de Dios. Y como se habían vuelto ellos peligrosos, porque a todos los profetas los asesinaban, porque hablaban de parte de Dios y no les gustaba la voz de Dios, entonces los mataban. Pero entonces por esto Dios le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, no temas. ¿Por qué? Porque habían profetas que llegaban a temer por sus vidas, a perder sus vidas por dar la palabra de Jehová. Entonces el Señor le dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Está hablando de Israel. Amén. En especial en este caso Jeremías, Judá. Porque aquí que yo convoco toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, ¿la maldad de quién? Del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, los príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Alabados al nombre del Señor. Observe usted cómo el Señor nos confirma en la palabra lo que vino, lo que llegó a ser la nación de Israel. Ahora bien, el título de este mensaje es la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia primitiva. Pero observe usted que Dios le habla a Jeremías en el capítulo 6, donde lleva como título el juicio contra Jerusalén y Judá. Y en el verso 16, en el capítulo 6, versículo 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Entonces, fue rebelde el pueblo a la voz de Dios. Porque es que, mi amado hermano, cuando llega la prosperidad, cuando ya Dios nos da las bendiciones, como el pueblo de Israel, la promesa de Dios para este pueblo era la tierra prometida y ya la habían recibido, ya se habían ensanchado. Ya habían conquistado todo lo que era prácticamente Medio Oriente. Sus enemigos estaban bajo control, por así decirlo. Entonces ellos se corrompen. Se relajan, por así decirlo, ¿verdad? Ya dejan de atender la voz de Dios. Dejan de
escuchar la voz de Dios, dejan de obedecer los mandamientos del Señor, mi amado hermano, y entra en el corazón de ellos arrogancia. Y la arrogancia es un mal consejero para mantenernos en humildad. Porque la arrogancia nos lleva a pensar y a creer que es por nuestros actos, nuestra sagacidad, nuestro intelecto, nuestra fuerza, que tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Pero no es así. Realmente todo lo que tenemos en nuestra mano y todo lo que Dios nos da depende de Dios y nos lo da es el Señor. No por lo que nosotros somos, sino por su gran amor y misericordia. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice antes de la caída el altivez de espíritu. Siempre es así, esa es una regla, esa es una ley espiritual. Esa es una ley espiritual. Tenga usted y grábelo siempre muy, muy adentro en su corazón y en su mente. Alabado sea el nombre del Señor, pero antes de la altivez, antes de la arrogancia es el descuido espiritual. Por eso nunca podemos descuidarnos espiritualmente. Amén, a su nombre. Gloria a Dios. Y sabe una cosa, estimados hermanos, las circunstancias que más, los que son de Dios, por supuesto, esas caídas, esos actos que nosotros hacemos, esos pecados, esos defectos, esas áreas de nuestra vida, para los que son de Dios, son un recordatorio de cómo eran, quiénes fueron y quiénes no deben de volver a ser. Amén. Y si nosotros recaemos en lo que un día fuimos, tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es sinónimo de humildad. Amén, a su nombre. Por eso, estimado hermano, es que el trigo se dobla cuando tiene fruto. Por humildad. Porque está cargado de humildad. Y el fruto, la humildad nos lleva a tener fruto. Es decir, que una cosa sustenta a la otra. El fruto nos hace humildes. Y la humildad nos hace tener frutos. Amén. Entonces, cuando el Señor nos dice por su palabra, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él para hallar descanso para nuestras almas, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando sentimos que nos hemos equivocado, cuando sentimos que nuestros actos han sido contrarios a lo que Dios quiere que seamos, es momento de detenernos, es momento de parar. Mire, Dios, el camino del Evangelio está lleno de oportunidades. Lleno de oportunidades. Es más, la Biblia dice que 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿quiere decir entonces que 7 veces yo debo de perdonar? No, Pedro, 70 veces 7. No está diciéndole que son 777 veces. Lo que está diciendo es, cuéntalo para ver cuántas veces te vas a demorar contando uno a uno hasta llegar a ese número. Es decir, descuídate del número de veces que debe de perdonar. Es que debe de perdonar siempre. Ahora, no lo está haciendo en referencia solamente a lo que nosotros tenemos que perdonar, sino nos da una descripción clara de cómo es el amor de Dios tan perdonador para nosotros. Tan perdonador. Entonces, si nosotros queremos indagar en lo que es, ¿qué es senda antigua? ¿Cuáles son esas sendas? Tenemos que indagar en la palabra del Señor desde el origen de lo que nosotros somos. Y usted y yo somos iglesia de Cristo. Amén. Entonces, como iglesia de Cristo, que sabemos muy bien que en el transcurrir de la historia han ido vaivenes,
y muchas cosas. Y en esta época moderna, posmoderna, podemos decir, encontramos que también como iglesia nos hemos equivocado, así como el pueblo de Israel se equivocó. Pero no es, sí, me equivoqué y seguir por el mismo camino, no, sino pararnos. Si queremos realmente agradar a Dios, pararnos y decir, bueno, entonces, ¿cómo es el camino? Porque, mi amado hermano, entre otras cosas, el que se desvía el camino llega a perder la noción cómo era cuando empezó su camino. Entonces tenemos que regresar al origen. Yo quiero que usted se vaya conmigo en esta mañana alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Al libro de Hechos, verlo por acá. Capítulo 2, versículo 41, del 41 al 47. Hechos. Gloria a Dios. Me comprometo con el Señor a arreglar este micrófono. Tiene suelta la diafragma, se mueve y ese es el sonido que ustedes escuchan. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Gloria al Señor. A su nombre damos gloria. Capítulo 2, 41 al 47. Leo para ustedes con la bendición del Señor. Dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Decíamos entonces, mi amado hermano, que lo que nos dice Jeremías acerca de pararnos en los caminos, detenernos cuando sentimos que nos hemos desviado, que como iglesia nos hemos extraviado, que parece que hubiésemos perdido el norte, entonces tenemos que pararnos, ¿verdad? Y tenemos que preguntar por las sendas antiguas. ¿Y a quién le podemos preguntar para que no nos mienta? ¿A quién le podemos preguntar donde sus respuestas sean sin errores, sin desvíos, sin errar al blanco? ¿A quién? ¿Quién cree usted que le podemos preguntar? Al Espíritu Santo. ¿A quién le podemos preguntar en un mundo con tantas versiones? En un mundo con tantos conceptos, con tantas religiones, con tantas conceptualizaciones. Muchas personas, mi amado hermano, desconociendo la importancia de la verdad bíblica, de la Biblia, buscan las respuestas para sus vidas, para solucionar sus problemas en tantas prácticas, ¿verdad? Unos en la brujería, otros en la idolatría, otros en la gnosis, otros en la metafísica, en doctrinas de hombres, en conceptualizaciones. Y por eso usted ve que la gente corre detrás del hombre más usado, del hombre que tiene una apariencia de más siervo de Dios,
el que más llena las iglesias, el que más llena los recintos. Y por eso usted ve gente correr, porque es que la gente no quiere esforzarse, sino que quieren que le digan, mira, es por aquí. La gente no quiere esforzarse en buscar el camino, sino que simplemente todo lo quieren, como dicen comúnmente, todo masticadito, ¿verdad? Pero es que Dios es Dios de todos, no es Dios de unos. El Dios que tenemos es un Dios para todos. Amén, a su nombre. Gloria al Señor. ¿Y por qué digo esto, estimados hermanos? Porque es que toda persona, de cualquier raza, color, etnia, de cualquier nación, puede preguntarle a Dios y Dios le va a responder. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén, a su nombre. Pero esto es lo que la humanidad no quiere hacer. Hay un Dios soberano, creador del universo. La gente, la mayoría de las personas sobre la tierra saben que hay un Dios que existe, pero no saben cómo acercarse a Él. No saben cómo preguntarle a Él. Y es tan sencillo. Es tan sencillo que usted lo puede hacer como si estuviera hablando con otra persona. Simplemente acercarse a Dios en oración y decirle usted las inquietudes que usted tiene en su corazón. Presentarle su vida, las áreas de su vida, y sin duda, tal vez las respuestas no van a ser como nosotros como hombres la tenemos, ¿verdad? Frente a frente, y nos escuchamos, y nos vemos, pues nuestro Dios es espíritu y es vida. Por tanto, todo el que se acerca a Dios tiene que esperar una respuesta espiritual. Amén, a su nombre. Que por supuesto Dios en su infinito amor y misericordia manifiesta su poder aún en lo natural para que creamos. Pero principalmente Él nos va a dirigir en nuestra vida cuando nosotros le preguntamos. Entonces, la Biblia nos dice que tenemos que pararnos en el camino y mirar dónde estamos y a dónde queremos ir y preguntar por las sendas antiguas. Entonces yo creo, mi amado hermano, que si nosotros somos la iglesia de Cristo, tenemos que irnos al Génesis, al origen de lo que éramos nosotros, desde que Dios nos formó como iglesia, y es la iglesia primitiva. Amén. La iglesia primitiva. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia, vamos ahí al verso 44 de Hechos, capítulo 2. La Biblia nos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, vamos a ver un primer aspecto para saber nosotros cómo era la iglesia en un principio, y vamos a encontrar que la iglesia era unida. La iglesia era unida. Amén. Y en esa unidad es importante y es sumamente valioso lo que se vive y se presenta cuando hay una verdadera unidad. ¿Sabe por qué? Porque en esa unidad se alienta y se ama sinceramente. Cuando hay sinceridad. Mire, una de las, pienso yo, las condiciones para que haya una verdadera unidad es que seamos honestos, sinceros y transparentes unos con otros. Porque algo que divide tremendamente la humanidad, ¿por qué se divide la humanidad? Y tomemos como ejemplo en estos momentos la política. Cada sector de partidos políticos tiene sus ideologías, ¿verdad? Pero cada sector político piensa que el otro es el malo. Y el otro piensa que el otro es el malo. Y por eso no se unen. Sino que cada día usted ve más el mundo dividido, fragmentado y, como le llaman ahora, polarizado. Porque es que el uno obra con viveza, con sagacidad, creyendo que es más inteligente, que él es el que se lo merece, que el otro no, que yo soy el que tengo la razón, que el otro no, que yo soy el que merezco porque mis conceptos, mi concepción, lo que yo digo es la verdad y lo que el otro dice no es así porque el otro no tiene la misma inteligencia que yo tengo y entonces la otra persona piensa lo mismo.
allí chocan el carácter humano y esto crea divisiones. Amén, a su nombre. Crea divisiones. Pero observemos bajo qué fundamento es que la iglesia estaba unida. En primer lugar, la iglesia primitiva, antes de ser llamada iglesia, era un grupo de discípulos del Señor. Y ese grupo de discípulos del Señor fue obediente, lo que la pastora decía, ¿verdad? Fue obediente. Esa obediencia los llevó a tener una gran bendición. ¿Cuál fue el primer mandamiento que el Señor los dejó cuando ya partía? Quedaos juntos hasta que yo os dé el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Se encontraron en un lugar que le llamaron el aposento alto. Y en el aposento alto perseveraban todos los días en oración y en ayuno. Todos los días. Y el propósito de estar reunidos allí en oración y ayuno era pedirle al Señor que cumpliera esa promesa que Él les había hecho antes de irse. Y dice la palabra que en un día de Pentecostés, en un día de cosecha, en un día de fiesta para la nación de Israel, se derramó el Espíritu Santo sobre 120 que estaban reunidos allí. Pero llama poderosamente la atención que la historia bíblica dice que eran aproximadamente 560 personas las que estaban en aquel lugar. Y usted se preguntará, hermano, entonces, pero si habían 560 personas, porque habían medos, habían, bueno, de Capadocia, del Ponto, de Panfilia, de todas las regiones de Asia, de todas las regiones de Cirene, norte de África, de todas las regiones del mundo, prosélitos, habían toda clase de personas allí. ¿Por qué el Espíritu Santo solamente se derrama sobre 120 y no sobre todos los que estaban reunidos? Porque 120 eran los que estaban unidos en el Espíritu. Tenían una misma visión. Gloria a Jesús. Estaban en un mismo espíritu, tenían una misma visión, estaban en armonía y el Espíritu Santo vio eso. Vio eso. Yo quiero que usted, para que confirme esta palabra y lo que el Señor le está dando, no quiero salirme de aquí permítame. Váyase al libro de los Salmos conmigo, con la ayuda del Señor, o vamos a cambiar de micrófono, pastores. Gloria a Dios. Amén. Salmo 103. Gloria a Dios. Salmo, libro de los Salmos, capítulo 103, debajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 103, versículo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permítame un segundo, no lo tenía en el bosquejo bíblico, pero me lo trae ahora el Espíritu Santo. Donde dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Gloria a Dios. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si alguien sabe la cita o precisamente el versículo, lo indica, por favor. ¿Cómo? Salmo 1:33. Gloria a Dios. Entonces ahí estaban un poquito enredaditos los cables, ¿verdad? Estaban cruzados ahí. Gloria al Señor. 1:33. Vamos a ver. 133. Gloria a Dios.
Correcto, 133. 133, gloria a Dios. Observe usted, estimado hermano, que aquel día de Pentecostés, hay un cumplimiento de esta palabra de los salmos. Amén. Que este salmo, entre otras cosas, fue escrito por el rey David. Fue escrito por el rey David. Salmo 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué tipifica el óleo? ¿O qué es óleo para usted? Aceite. Amén. ¿Qué tipifica el aceite? La unción. ¿La unción de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ocurre en Pentecostés? Derramamiento del Espíritu Santo. Fíjense cómo es un salmo muy hermoso, pero también es un salmo profético, ¿verdad? De algo que iba a acontecer. Gloria a Dios. El cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué tipifica la barba? La barba de Aarón. Recuerde que Moisés era tartamudo y quien hablaba por Moisés era Aarón. Aarón era el portavoz de Dios. Sigue diciendo, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, estimados hermanos, que Dios llamó a sus apóstoles, sus discípulos, ¿verdad? Y ellos se reunieron allí, con mujeres también. María también estaba allí. Y ellos perseveraron. Y a medida que iban perseverando, se iban añadiendo personas. Se fueron añadiendo personas. 120 no eran los discípulos iniciales. Pero se fueron añadiendo. Vieron aquel fervor. No se había derramado el Espíritu Santo, pero había sed de Dios. Había sed por lo genuino, por lo verdadero, porque estaban cansados de ver una religión con una actitud falsa del amor de Dios. ¿Quiénes hacían parte de la clase religiosa de aquel entonces? Los fariseos y los saduceos. Es decir, que no es lo que necesita una nación, no es religión. La religión no sirve, por el contrario, estorba. La religión estorba. Porque la religión es infructuosa. Puede que haya crecimiento de miembros donde hay religión, pero no hay multiplicación de salvación, que son cosas totalmente diferentes. Alabados al nombre del Señor. Dice la palabra, hasta el borde de su vestidura recibieron el poder del Espíritu Santo los apóstoles, y a su vez estas vestiduras representan al pueblo. Todo el pueblo que estaba allí, que estaban en comunión, también recibieron de ese óleo que descendió sobre la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Amén. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición. Muchas personas relacionan la bendición solamente con lo material. Cuando le llega una plática, ¡qué bendición! Pero no dicen lo mismo cuando tienen salud. ¿Verdad? Damos por sentado que así tiene que ser. Y no necesariamente es así. La salud, si usted goza de salud, es porque diariamente Dios le está bendiciendo con esa salud. Amén. Es una provisión de salud, una bendición diaria sobre su vida, y así en todas las áreas del ser humano. Amén. Pero generalmente relacionamos la bendición solamente con lo material, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque venimos de un mundo materialista, de un mundo donde todo es dinero, ¿verdad? Todo lo que necesitamos conseguir materialmente es a través del dinero.
Alabados al nombre del Señor. Pero, ¿y qué de esa bendición? Que yo creo que es la bendición más grande que puede tener el hombre, que es su salvación. La Biblia dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Examinando entonces las sendas antiguas y escudriñando en lo que fue la iglesia primitiva, encontramos que la iglesia primitiva era unida. Y por esa unidad es que estaba el agrado de Dios sobre ellos, y por esa unidad es que estaba el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, y por esa unidad es que habían señales, prodigios y milagros. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Verso 45, verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no quiere decir, hermano, esto es un hecho histórico allí en ese versículo, pero no quiere decir que usted va a vender su casa. Ese es el concepto, el gran tropiezo, mi amado hermano, de una iglesia apóstata que ha hecho tropezar a los que están en el mundo sin Cristo. Porque ¿qué es lo primero que piensa muchas personas que tienen un mal concepto de la iglesia? Claro, van a llevar los diezmos. ¿Qué es lo primero que piensan? Los diezmos, el dinero. ¿Pero por qué? Porque hay lobos rapaces vestidos de ovejas, vestidos de pastores, interesados solamente en el dinero. Y el dinero tiene su contexto bíblico, tiene su soporte bíblico, y es de Dios, pero no con la ambición ni la malicia con que muchas personas en algunos lugares lo hacen. Amén. Cuando esto ocurrió en la iglesia primitiva es porque los cristianos eran perseguidos. Y los bienes que tenían los cristianos se los expropiaba el Estado, por así decirlo, el Estado de Israel. Le expropiaba, le quitaba las casas, le quitaba las riquezas por el hecho de ser cristianos. Entonces ellos, antes de perder sus bienes en manos del Estado, ellos vendían sus propiedades, lo que tenían, y el dinero. Fíjense ustedes esto, hermanos, que aquí contrasta mucho esto con el comunismo. El dinero lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué Dios permitió que esto ocurriera? Porque es que los apóstoles, los siervos de Dios que estaban ahí, eran temerosos de Dios. Y eran tan temerosos de Dios que Dios sabía que ellos no iban a tomar de ese dinero para otra cosa diferente de lo que estaba establecido. Amén, a su nombre. Entonces, el pueblo vio el testimonio de estos hombres y entonces halló confianza para hacerlo de esta manera. Amén, a su nombre. Halló confianza de hacerlo de esta manera. Y esto fue tan aprobado y respaldado por Dios, hermanos, que hubo alguien que se creyó el más pícaro entre todos. Una pareja. Se creyeron los más inteligentes. Ellos, y ahí es donde, amado hermano, viene el dolor, cuando hay división. Había una iglesia unida, pero ellos, aunque estaban allí, no eran de allí. ¿Y sabe por qué no eran de allí? Porque su corazón no estaba siendo igual que el de los demás. Entonces ellos creyeron sustraer del valor que lo habían vendido. Yo, para la inquietud de muchas personas, les respondo de la siguiente manera, porque es que Dios no está interesado en el dinero ni la cantidad que ellos tenían que dar. Lo condenable en ellos es la mentira. Ellos mueren por la mentira y por la maquinación de su mente que no era acorde
a la de la iglesia de Cristo. Amén a su nombre. Pedro les dice muy claramente, si ese dinero era de ustedes, que no tenían necesidad, si no querían de traerlo, era de ustedes. Pero ustedes deciden venir y traer el dinero y decir que por eso, por tanto dinero, ustedes vendieron sus propiedades, mintiendo al Espíritu Santo. Y ellos caen muertos allí. Amén a su nombre. Y después entra su mujer también y le preguntan, y también dijo lo mismo, se habían puesto de acuerdo en mentir. ¿Y por qué Dios corta tan tremendamente esto en el inicio de la iglesia? ¿Por qué corta y da esa contundente antecedente a la iglesia? ¿Por qué da ese antecedente a la iglesia? Porque eso podía contaminar, hermano. Podía contaminar. ¿Por qué las sociedades hoy hay tanta delincuencia? Porque no hay justicia. Si las autoridades no aplican la justicia a cabalidad y como debe de ser, el que maquina el mal dice, pero el otro lo hizo y no le pasó nada, yo también lo puedo hacer porque no me va a pasar nada. Entonces nunca termina la maldad, nunca terminan los homicidios, los hurtos. No hay, ¿por qué? Porque se pierde temor a la autoridad. Entonces tenía que haber un precedente allí. Ahora usted dirá, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros hoy? Mi amado hermano, quiero decirle, esto ocurrió en la senda antigua, en la iglesia primitiva. Amén. Eso ocurrió y es una enseñanza para nosotros. No el hecho del dinero, sino el hecho de mentir, de fingir, de ser hipócritas. Porque eso nos divide. Eso nos divide. Y aunque la otra persona no se dé cuenta, mire, es como un matrimonio, cuando uno de los miembros es adúltero, el hombre sale, está con otra mujer y dice, no, mi esposa no sabe nada. No se da de cuenta y cree que porque ella no se dio de cuenta o no llega a saberlo, no va a pasar nada. Pues claro que van a pasar toda una serie de cosas que van a destruir ese hogar. Lo bonito que Dios dio, el amor que Dios dio, la riqueza, todas las bendiciones espirituales, físicas y materiales que Dios dio a ese matrimonio, se empiezan a degradar, a corromper. Parece como la madera cuando le cae la carcoma, le cae la polilla, le cae el comején. Se acaba todo. ¿Y por qué se acaba? Porque hubo mentira, porque hubo engaño, porque hubo anatema. Amén a su nombre. Ahora, si esto pasa en una pareja, ¿qué puede pasar también en una iglesia donde los unos estamos comprometidos con los otros? Porque somos como especie de un matrimonio. En un matrimonio hay un pacto de una mujer con un hombre. En eso consiste el matrimonio, en un pacto de fidelidad, de verdad, de amor. En la iglesia tiene que haber fidelidad y amor. Cuando se rompe el pacto, se divide. Y cuando se divide, entra Satanás y hace fiesta. Hace de las suyas. Y ahí es donde empezamos a decir, pero ¿qué está pasando en la iglesia? Pero es que este templo aquí no es la iglesia, usted es la iglesia. Entonces la palabra correcta no es decir qué está pasando en la iglesia, sino decir qué está pasando con nosotros. Amén a su nombre. Tenemos que volver a las sendas antiguas. La iglesia, estimados hermanos, compartía uno con otro. No solamente se alentaban en los momentos difíciles, también se amaban y se ayudaban. Ellos también se compartían las victorias, las derrotas, las tristezas y las alegrías.
Usted no solamente debe compartir con su pastor o con sus demás hermanos en Cristo cuando está mal, sino también cuando está bien. Cuando está mal, espera la ayuda de los demás. Y cuando está bien, no quiere ayudar a los demás. Esa clase de maldad divide y hace que el otro también endurezca su corazón. Mateo capítulo 24 nos enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, hay una palabra importantísima, para mí muy diciente, muy importante: reciprocidad. Una palabra moderna, reciprocidad. Y esto no quiere decir que tengamos que amar con un interés. Pero es que, mi amado hermano, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer por los demás es ser como los demás son con nosotros, si son buenos con nosotros. El que es malo, perdonarlo. Pero si alguien está siendo bueno contigo, si alguien te está extendiendo la mano, si alguien te está ayudando, ¿por qué morderle la mano? ¿Por qué cornearlo si te está ayudando? Si fue el que te sacó de allá del hoyo. Después que sales, entonces busca para dañarle. Esa clase de maldad enfría el amor de aquel que siempre busca hacer el bien. Amén a su nombre. Tenemos que regresar a la senda antigua de una iglesia floreciente, una iglesia que desde que se derramó el Espíritu Santo es porque Dios halló unidad, halló amor, halló fraternidad, se compartían las cosas, no había ningún necesitado porque todos lo tenían en común. Alabados al nombre del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley ¿de quién? De Cristo. Ahora, ¿cuál es esa ley de Cristo? ¿Cuál es esa ley de Cristo? Váyase conmigo al Evangelio según San Mateo. Mateo, gloria al Señor, capítulo 22. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 22, 34 al 40. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Verso 39. Y el segundo es semejante. Este es el mandamiento de Cristo que habla ya la palabra del Señor en Gálatas. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, de estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Es decir, el Señor está diciendo, de allí depende toda la voluntad de Dios. ¿Usted quiere cumplir la voluntad de Dios? En estos dos mandamientos está. Mire, el que ama a su hermano
no tiene que cumplir el mandamiento de no matarás. ¿Sabe por qué? Porque si ama a su hermano, no lo mata. Si usted cumple este segundo mandamiento, no tiene que guardar, no matarás. Porque el amor a su hermano lo lleva a no matarlo. Entonces, el mandamiento lleva a cumplir la voluntad de Dios. Este segundo mandamiento. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre. Entonces, mis amados hermanos, allá lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, de amar, de ayudar a nuestro hermano, de compartir con él sus cargas, sus aflicciones, nos está diciendo de este amor. De ese amor. Ahora, nosotros como iglesia, estimados hermanos, cuando perdemos de vista el verdadero amor y solamente lo fingimos, como es fingido, no tiene los mismos efectos que el genuino. ¿Cierto que sí? Por ahí se habla de medicina, ¿verdad? La medicina que es genérica y la genuina. La que es genérica se dice que tiene menos componente activo, entonces tiene menos efecto. Si a usted le presentan dos anillos, por poner este ejemplo, uno es de oro golfi, que ya no escucho casi ese nombre, antes se escuchaba mucho. Si a usted le presentan un anillo de oro golfi y el otro de oro de 24 quilates, ¿usted cuál prefiere? El de 24 quilates, ¿verdad? Okay. Se le están presentando, no se lo están regalando. Entonces ahora le dicen a usted, tienes que comprarme o cómprame este anillo de 24 quilates. Y usted dice, pero es que eso es muy costoso porque es genuino. ¿Qué está pasando, hermano? Estamos dejando de comprarle al Dios del cielo por comprarle a Temo. Comprar imitaciones, ¿verdad? Por comprar cosas que no son genuinas, cosas que son más asequibles, que son más fáciles, pero que nunca van a tener el mismo valor ni el mismo resultado en nuestra vida. No es lo mismo que alguien ore por nosotros a que nosotros oremos. Muchas personas, estimados hermanos, diariamente me escriben para solicitar oración y con mucho gusto oro por todas las peticiones que me envían. Mi esposa también ora por las peticiones. Pero siempre les digo a los hermanos, ore usted también, como dice la pastora un día, ¿verdad? Ore usted también, porque esa oración es más poderosa que la que yo puedo hacer por usted. Amén a su nombre. Se tiene el concepto que se le pide oración a los pastores porque seguramente están más cerca de Dios. No. De pronto hay cierta comunión con Dios, mayor comunión con Dios. Pero es que cuando hay alguien necesitado, Dios espera escuchar la voz del necesitado, no de aquel que no tiene esa carga. Amén a su nombre. Dios espera escuchar el clamor de aquel que necesita de Él, porque ya no necesita Dios de intermediarios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ningún otro hombre puede ser mediador. Amén a su nombre. Gloria al Señor. Para ir avanzando rápidamente, el tiempo ha pasado. Algo que tenía como una gran facultad la iglesia primitiva para recordar nosotros por dónde debemos caminar, es que ellos eran persistentes en la enseñanza. Ellos no se iban a las fábulas, a los cuentos, a las anécdotas, a los chistes, que entre otras cosas de vez en cuando es bueno decirlo. No es malo. Pero si una enseñanza se basa
solamente en echar chistes y hacer divertir a la gente, ¿realmente esto puede producir salvación en la iglesia? No, ¿verdad? No es solamente consumir el contenido que le gusta a nuestra carne. Hay muchas personas que tienen su celular ahora en esta era tan digital, ¿verdad? Y consumen contenido y consumen contenido. Consumen música, consumen, y digo consumir porque es que, mi amado hermano, solíamos pensar que solamente se alimentaba el cuerpo. Pero hay muchas personas que lo que consumen, eso es lo que les alimenta. Y estamos en una era de comida chatarra, ¿verdad? De comida chatarra. Y generalmente se elige, y nos parece más sabrosa la comida chatarra porque es más condimentada, porque lleva ciertas cosas que la hacen con tener un sabor mucho más exquisito. Pero la verdad es que el exceso de esas comidas nos pueden hacer mucho daño físico, ¿verdad? Alabados al nombre del Señor. Pues, mi amado, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Usted tenga en cuenta que lo que usted consume en sus videos, en lo que usted lee, es con que usted está alimentando su alma. Y aquí nos dice la palabra que uno de los ejemplos que nos dio la iglesia primitiva y que llegó a ser, entre comillas, y valga la expresión, exitosa, la iglesia primitiva, espiritualmente hablando, fue que ellos eran persistentes en la enseñanza. Y para ser persistente en la enseñanza hay que ser persistente en la lectura bíblica. Amén, a su nombre. Ellos estaban en comunión. Ellos no solamente predicaban, ellos estudiaban las escrituras. ¿Usted dedica en el día tiempo para estudiar la escritura o para leerla? Porque son dos cosas diferentes. Yo puedo leer un versículo y no estudiarlo. Puedo leer, por ejemplo, aquí donde está abierta mi Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dedicarme ya a otra cosa. Lo acabo de leer. ¿Cierto? Lo he leído, pero es que no basta leerlo. Hay que escudriñarlo, hay que estudiarlo. ¿Qué enseñanza da mi vida? ¿Cómo me nutro con esa palabra de Dios? Porque cada versículo en la Biblia da una enseñanza profunda, hermano. Lo que ocurre es que si pasamos corriendo, hermano, no apreciamos lo verdaderamente hermoso que tiene ese versículo bíblico. Entonces no nos alimentamos con esa palabra. Alabados al nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces la Biblia, mi amado hermano, usted va a encontrar en ella un manantial de vida. Usted debe cultivar una vida de oración. La iglesia primitiva llegó a obtener esa llenura del Espíritu Santo y a Dios manifestarse tan tremendamente en señales, prodigios y milagros porque era una iglesia de oración. Una iglesia de oración. Miren, mi amado hermano, si a veces en las iglesias, eso pasa allá en la China, aquí no pasa. No van al culto de oración. Yo digo, ¿cómo estará esa oración en sus casas? Eso no pasa aquí, pasa en la China. Gloria a Dios. Lo importante, estimado hermano, en la vida, la columna vertebral en la vida de todo creyente y es el fundamento de nuestra vida cristiana y nuestro permanecer en Cristo, es la oración y la lectura bíblica. Si no tiene esto, mi amado hermano, es como el que edifica su casa sobre la arena. Cuando venga la prueba, cuando venga la adversidad, cuando venga el momento difícil, va a golpear duro, pero como tiene cimientos blancos, cimientos endebles, cimientos raquíticos, porque así fue que alimentó su vida espiritual, entonces la destrucción es grande. Hay personas que después de esa prueba no se levantan más. Gloria al Señor. Así que, mi amado hermano, volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a lo genuino. Indaguemos por lo verdadero. No es lo mismo, mi amado hermano, tomar un agua embotellada o un agua en la pluma que ir a un manantial allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿verdad? ¿Será lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? Busquemos lo genuino. Cuesta más, porque cuesta. Lo bueno cuesta.
Usted de pronto trabaja un día y se compra un par de zapatos de los baratos, pero para comprar un calzado de marca bueno, de buena calidad, usted tiene que trabajar hasta una semana y si acaso no sé cuánto, ¿verdad? Le cuesta más. Y seguramente si tiene esos dos pares de zapatos, si tiene uno muy costoso y uno barato, el que más cuida usted, ¿cuál es? El costoso, porque le costó, porque le valió, porque sudó por eso. Así cuando usted edifica una vida con esfuerzo, con dedicación, usted va a apreciar eso porque le está costando, porque le ha costado desprenderse de muchas cosas, porque le ha costado a usted despojarse de muchas cosas. Amén a su nombre, porque usted está dedicando horas para el Señor, porque usted está dedicando tiempo para el ayuno. Amén. Gloria al Señor. Colóquese sobre sus pies y démosle gracias al Señor. Gloria a Dios. Oro al Señor, estimados hermanos, que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nuestros hermanos necesitan oración en esta mañana, en esta hora? Gloria a Dios. Son las 12 en punto. Todo aquel que necesita oración pasa acá al frente. La hermana pastora, su pastora le va a estar orando por ustedes. Gloria al Señor.